TNV Televisión, Canal 14. La nueva opción. Hola, nos encontramos hoy con el doctor Lenin Gordillo, decano del Colegio Regional de Psicólogos del Perú. Doctor Lenin, muy buenas tardes. Encantado de estar y poder conversar contigo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante para todos nuestros televidentes, el cual es la familia, los padres, apoderados y los malos tratos que se dan en este contexto. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Bueno, yo ahora soy abuelo, pero creo que cuando he entrado a ser padre, ¿no? Sin querer queriendo, a pesar de que ya era psicólogo, hay muchas cosas que he aprendido y que les he aplicado, que he aprendido en casa, en mi padre. Cosas que algunas que yo he tenido que dejarlas porque el libro me enseñaba que no era así. Pero hay otras cosas, tal vez de mi carácter, quizás, ¿no? Que son de mi padre y que lo reconozco. Por ejemplo, yo me acuerdo, voy a hacer una referencia personal, cuando yo fui al colegio, mi padre le dijo al profesor, por favor, péguele a mi hijo. Pégale, mi hijo. Péguele. Entonces yo he sido de esa generación de que la letra con sangre entra. Y mi padre le decía porque me ama, porque quería que yo sea un hombre de bien y confiaba en el maestro y que el método en esa época educativo, ¿no? Era, bueno, a través del rigor, a través de la palmeta. Me acuerdo del profesor, no voy a decir su nombre, yo estaba en la pizarra escribiendo números, ¿no? Y me equivocaba y venía con el palo, ¡pah! Me daba, ¿no? Bueno, reconozco que aún no supero del todo mi fobia a los números, pero probablemente en otros aspectos, ¿no? No es mi fuerte, y quizás más bien esas cosas, en el caso mío, han producido lo que se llama resiliencia, o sea, que me preocupe por el sufrimiento, ¿no? Que en esa época no era tal, ¿no? Porque mi padre me contaba de su madre, ¿no? Que lo flagelaba, lo amarraba y con eso del caballo, ¿no? Le daba, ¿no? Y gracias a esos latigazos que recibió, él se sentía orgulloso de su madre, era una santa para él y él era un hombre de bien, ¿no? O sea que era toda una generación, ¿ya? Claro. Era una generación, era todo un método de disciplina que, bueno, efectivamente, mi padre no era un hombre malo, era un hombre, bueno, respetuoso, bueno. Pues su finalidad era amorosa, pero tal vez los medios eran algo violentos. Exactamente, claro. Lamentablemente el niño no lo entiende así. Y a medida que va pasando el tiempo, uno se va culturizando. Y uno lo siente, indudablemente, y eso va afectando de alguna manera su carácter. Algunos los hace violentos, ¿no? Y a otros los hace un poco más introvertidos. Para mí el caso creo que fue un poco más introvertido, lo que hizo ser más reflexivo, ¿no es cierto? Para otros, de repente, conseguir cosas, hacer cosas, ¿no? Y lamentablemente a veces también repetir, ¿no? el mismo método, ¿no? Bueno, felizmente vivimos tiempos diferentes, ¿no? Actualmente incluso vemos que aquel padre que se atreve, ¿no? a hacer daño es punible, es castigado por la ley. Y un maestro ni hablar, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Entonces han cambiado los tiempos y yo creo que para bien. Porque al lado de eso han aparecido alternativas, porque de cómo educar, cómo disciplinar, cómo enseñar a las personas a tener control, autocontrol, ¿no? Sin necesidad de la violencia, ¿no? Sin necesidad de esa agresión. Y en qué momento hacer nuestro proceso disciplinario educado, no cuando estemos con la cabeza, ¿no? Alterado, lleno de furia, porque el chico ha roto nuestro jarrón, ¿no? Más hermoso. Ha roto el plato ahí en la casa. Exactamente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender nosotros como padres, ¿no? Y en eso creo que los psicólogos educativos tienen una gran misión en cuanto a trabajar con los padres de familia, las famosas escuelas para padres, ¿no? Para que ellos puedan orientar en esos métodos educativos, porque ellos tampoco les enseñaron a ser padres, ¿no? Sabemos que los aprendizajes son diversos, pero también hay familias en donde, por ejemplo, el padre, la figura parental, que es la persona que cría al hijo, puede ser el padrastro, puede ser el tío, puede ser el abuelo, a veces comete sanciones
punitivas violentas, como golpes, gritos, empujones, o incluso destrozan los juguetes del hijo. Y la pareja de esa persona, es decir, la mamá del niño, lo aprueba, permite esto. Este problema, según conocemos desde un análisis de la realidad social, genera diversas problemáticas, como por ejemplo, puede darse el caso de una violación en la casa, donde la madre es cómplice, ya que conoce que ocurre el problema, pero lo niega. En estos casos, ¿cómo se explicaría este aprendizaje negativo? Bueno, indudablemente acá estás hablando de dos cosas igualmente graves. Por un lado la violación y por otro lado el ocultamiento, se puede decir, la complicidad, ¿no?, de la madre, ¿no? En este caso pues estamos realmente con una persona totalmente desamparada, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso se suele dar, ¿no? Muchas veces no el papá, sino el abuelo. Pero la madre, por favor, no hable mal, porque ¿qué van a decir de la familia, ¿no? De mi familia. O sea, y no le tocas a mi papá, también dicen, exactamente, ¿no? Y ya está viejito de repente, ¿no? Entonces, la persona se queda con eso dentro. Y eso lo marca a uno. Y eso tiene que ser trabajado psicológicamente para poder liberarse de eso. Y darse cuenta que no es menos la persona porque le ha pasado eso, ¿no es cierto? Sino, más bien, y que ella, pues lamentablemente uno a veces desarrolla sentimiento de culpa, ¿no? Sentimiento de culpa. Sí, lo violan y después uno se siente culpable porque le han hecho, ¿qué le has hecho para que te violen? ¿No? Yo me acuerdo, en mis primeras experiencias en el Arco Herrera conocí a un pedofílico. Y él pedía, por favor, que no lo saquen de ahí. Él quería estar encerrado, porque él veía una criatura que estaba, según él, con minifalda, estaba provocativa para él, ¿no? Ya veía usted, ya es una patología, ¿no? Pero, sencillamente, es un trabajo que hay que hacer también con el agresor, ¿no? Porque el agresor tiene un problema de manejo, ¿no?, de su propia impulsividad, y en este caso el niño, de los niños, pues pensar que un niño lo está seduciendo, ya eso implicaría ya toda una distorsión mayor, ¿no es cierto? Entonces, acá el trabajo, por un lado, indudablemente protección al menor. Si ni la madre ni el padre, bueno, probablemente necesitemos nosotros darle un ambiente de seguridad, de afecto, y tratar a esos padres y ver si son rescatables en la medida de lo posible, ¿no? Y tener asesoramiento a nivel familiar también, ¿no? Con lo que nos dice, entonces, sí hay posibilidad de poder resocializar a la persona, que se pueda volver a adaptar al medio. Exactamente, la persona y la familia en general, ¿no? Creo que siempre la persona, tengo esperanza siempre en el ser humano que es recuperable, ¿ya? Y por un lado la víctima, ¿no?, que tiene que comprender, ¿no? Nosotros todos actuamos, ¿no?, de acuerdo a la mejor manera, cómo concebimos en el momento, de acuerdo a nuestro mapa mental. Entonces, ese señor, lamentablemente, tiene un mapa mental distorsionado. El agresor. El agresor. Y la madre también tiene otro mapa distorsionado. Y vos, el niño, pues, ha sufrido el impacto de esas dos personas, ¿no?, que tienen, ¿no?, esa distorsión. Y el niño va a captarse de acuerdo a su mapa, porque muchas veces las criaturas han sufrido eso y no saben que han sufrido también. Lo han tomado como un juego, como algo natural, ¿no? Entonces, otros después, lógicamente, crecen y se dan cuenta que eso no debe ser. Lamentablemente, a veces ese abuso se mantiene por años, ¿no? Hay algunas madres o otros casos familiares que son cómplices de la violencia, lo que estamos planteando, porque no laboran individualmente, son amas de casa muchas veces y están supeditadas a la economía que trae la pareja. Y dicen, si yo lo denuncio o si yo me voy de la casa, ¿qué va a hacer de mi hijo? Mejor que se quede ahí, no importa lo que tenga que pasar, pero nos cuida. Ese sería un pensamiento distorsionado entonces, ¿no? Algo ya enfermo. Bueno, indudablemente que acá estamos frente a una realidad de precariedad, ¿no es cierto? No se ha formado esa persona para ser independiente, ¿no es cierto? Entonces ella piensa que depende de ese
esposo, y a veces no es solamente un hijo, sino más de un hijo, ¿no? Entonces, es una situación de distorsión, pero de repente también como que ella siente que no tiene otra salida, ¿no? Y por eso es que prefiere callar y manejar la cosa como puede, y ocultando, y de repente exponiendo a nuevas, ¿no?, violencias contra ese menor, ¿no? Yo no me atrevería a juzgarla, pero sí el Estado podría, y justamente si es un escolar, el colegio capta que un niño, entonces de repente la iniciativa puede surgir del propio colegio a través de su psicólogo, de su tutor, en fin, ¿no?, de llamar a ese padre, ¿qué está pasando con ese niño? Entonces, a partir de ahí, la señora, por lo menos, no figura como que está delatando a su esposo, sino que sencillamente que el niño está presentando una sintomatología que necesita ser atendida. Entonces, ya se ve en forma social. Tenemos Ministerio de la Mujer, personas vulnerables, que pueden apoyar esa situación y darle tratamiento a uno y a cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Claro. Por eso creo que el papel de la escuela es fundamental. Pero es importante siempre buscar ayuda para que puedan resolver el problema. Exactamente, estamos tan envueltos que no encontramos solución, ¿no? La persona justamente conscientemente cree que no hay solución, y alguien y mejor un profesional de la psicología, ¿no?, para ayudarle a encontrar alternativas, ¿no? Y acá estamos hablando de red de apoyo. Se dice que para poder lograr pedir ayuda o ser independientes, también se observan los comportamientos de las personas durante el noviazgo. Entonces, de repente, los jóvenes televidentes, ¿qué signos podrían identificar en sus parejas para poder prevenir estas situaciones tan dolorosas en la familia? Sí. Bueno, estás tocando un tema importantísimo, ¿no?, como es la etapa de noviazgo. Lamentablemente, a veces el noviazgo se da después de haber tenido relaciones sexuales y después que ya salió embarazada la criatura, ¿no?, ya está con la criatura. O sea, no hay un tipo de conocimiento de lo que tú me estás planteando, de ver si con esta persona voy a hacer una empresa a largo plazo, que es una familia, o ese que este momento que de pasión. Bueno, por eso, lo mejor que puede haber es no casarse en ese periodo de luna de miel, ¿ya? Porque el luna de miel, lamentablemente, el hombre está funcionando y las mujeres están funcionando pues a un nivel, digamos, casi, ¿no?, primitivo, ¿se puede? Entonces, y piensan que, pero eso no tiene que ver con la planificación de toda una empresa que es la familia, ¿no es cierto? Y una empresa donde debe existir no solamente el sexo, que es importante, sino debe existir pues valores, que sí, el amor que se entrega. Pero no entrega física, sino entrega de lo mejor de uno, porque vamos a formar algo en común que va a tener sus frutos, ¿no? Es una entrega de sentimientos, entonces, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Sentimientos, valores y metas e intereses comunes, valores comunes, porque de repente descubro que no era la persona que yo pensaba, y eso sucede muy a menudo, ¿no? Claro. Uno cuando está, digamos, queriendo pues conquistar a alguien, presenta su mejor imagen, ¿no? No como cuando los chicos y las chicas van a una fiesta, bueno, se ponen lo mejor que pueden, ¿no? Bueno, cosa que para mí como persona mayor no es que es lo mejor, pero para ellos sí, dentro de la generación, ¿no? Entonces ellos se sienten con su mejor careta. Claro. Incluso la personalidad viene de careta, su mejor personalidad presenta, ¿no es cierto? Pero después, cuando se conocen, ellos creen que hay un film, ¿no? Hay algo que los une y bueno, hay química. Y bueno, inician la relación. Inician una relación y bueno. Entonces estábamos viendo que para el gran problema que es la violencia que se da entre las figuras parentales, es decir, las personas que crían al hijo y el mismo hijo, esas situaciones de violencia sí se pueden tratar y sí hay la posibilidad, previo estudio, que la persona pueda rehabilitarse. Claro. Pueda compensar sus propios sentimientos, ¿verdad? Sí, fíjate, nosotros tenemos una serie de trabajos psicológicos que podemos hacer con las personas. Incluso hay un trabajo, una técnica psicoterapéutica, se llama reimpronta. ¿Ya? Reimpronta. Entonces, por ejemplo, la persona tiene ahora 16, 17, 20 años o más incluso.
Entonces yo puedo llevarla al momento en el cual sucedieron las cosas, ¿no? Y sacarlo de ese momento y ver, ¿no? Porque ahí se establecen creencias, yo no valgo nada, que esto que el otro, la vida es una porquería, todas esas cosas están dentro de esa persona, ¿no? Entonces yo puedo sacarlo, comenzar como una forma, el término técnico es antisociado, o sea, verlo como un espectador de lo que le pasó. Y decirle, ¿qué es lo que necesitaría ese niño? ¿Qué es lo que necesita ese padre o esa persona? Entonces, hago lo que se llama un proceso de cambio de la realidad. Y eso se puede introducir en la mente. Y con esa experiencia después lo hago vivirlo intensamente y se cambia. Y la persona cambia sus creencias alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí le he dado recursos a ese niño que no lo tuvo en ese momento, a ese padre que no lo tuvo en ese momento, y él mismo hace su propio trabajo de terapéutico, ¿ya? Y de repente después lo llevo al futuro, ¿cómo serías tú ahora con estos recursos? Entonces, tu vida ha cambiado. Es un proceso que puede durar hasta 20, 30 minutos, ¿no? O sea que ahí tenemos los psicólogos recursos, ¿no? Hay estrategias que son viables, claro. Hay estrategias que pueden lograr un cambio saludable para la persona, claro. Hacerla sentir mejor, ¿verdad? Claro, porque ya como es adulto puede él escoger su propio ambiente, ¿no es cierto? Porque quizás, porque si estoy trabajando con un adolescente que va a volver al mismo hogar y no he trabajado con toda la familia, eso es diferente, ¿no? Es otro enfoque. Pero si estamos hablando de una persona que está arrastrando y de repente, no sé qué tan cierto es, pero se habla de que las personas que han sido violadas se convierten en violadores, pues, ¿no? Hay ciertas estadísticas al respecto. Entonces, de repente, él puede ser un violador potencial, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre trabajar esos problemas, ¿no? O sea, hay solución, ¿sí? Tenemos recursos para poder ayudar a tanta gente, ¿no? No hay que perder la esperanza. Yo sé que el impacto, lamentablemente a veces, el padre, el hermano también, el hermano mayor, la madre o el primo, de repente lo dejan cuidar a la criatura, ¿no? Y bueno, porque la mayoría de los violadores están en casa. Hay violadores externos, pero la mayoría está en casa. Y ahora que trabaja papá y mamá, lo dejamos con el primo, o el sobrino, o la abuelita, ¿no? Pero la abuelita también cría también a los otros sobrinos, y el sobrino de repente, ¿no?, puede abusar. Entonces aquí influye mucho cómo es que la familia desarrolla su proceso de aprendizaje de valores, cómo fortalece su comunicación también, que es tan importante. Finalmente, ¿qué mensaje le daría, doctor Lenin, a todos nuestros televidentes que pueda empoderarlos para decir basta a este tipo de situaciones, y sobre todo aquellas personas que de una u otra forma terminan convirtiéndose en agresores? ¿Qué pueden hacer ellos? ¿Tienen esperanzas? ¿Qué nos podría dar como mensaje final? Bueno, yo creo que todo ser humano dentro de sí tiene los mejores recursos. El problema es que es una lucha interna, se puede decir, ¿no es cierto? Si nosotros, hay una historia, creo que es Cherokee, ¿no? Y todos tenemos dos lobos. Uno, seguramente lo conoce. Uno que es amor, paciencia, solidaridad, autoestima, en fin, ¿no?, asertividad. Y otro que es odio, rencor, egoísmo, ¿no?, envidia, celos, ¿no? Entonces, el maestro, ¿no?, Cherokee, le está explicando al niño, todos tenemos dos. ¿Y quién es el que gana? Le pregunta el niño. Entonces el maestro Cherokee le dice, el gurú Cherokee le dice, es el que tú alimentas más. Entonces, ¿qué es lo que debemos alimentar más? Es el amor, la comprensión, la autoestima, ¿no?, el aprecio, ¿no? Eso es lo que debemos. Y el otro, si hay odio, en la medida que nosotros alimentamos uno, en la medida que nosotros alimentamos nuestras luces, ¿no?, las sombras poco a poco van a ir extinguiéndose, ¿no? Por eso creo que nuestra educación, nuestro trato con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros clientes, ¿no?, debe ser basados en esa filosofía del amor, ¿no?, en esa filosofía de la comprensión, de la aceptación. Somos diferentes, sí, y aceptarnos tal como somos. Y cuando la persona se acepta tal como es, comienza a crecer, comienza a cambiar. Todos tenemos luces y sombras. Sí, yo me acepto con mis luces de sombra, pero a medida que yo acepto que tengo luces de sombra, y me amo con mis luces de sombra,
Parece que y la fuerza del amor, ¿no?, comienza a iluminar y esas sombras solo se van a extinguir. Entonces, nosotros mismos tenemos que generar nuestra propia autoestima. Nosotros, y en este caso hablo como decano, como psicólogo, ¿no?, nosotros mismos como psicólogos tenemos que transparentar luz, ¿ya? Porque no podemos iluminar, no podemos ser ciegos de otros ciegos. Lógico. Entonces, nosotros, nuestra obligación no es solamente crecer en cuanto a conocimientos, ¿no?, en cuanto, ahora está de moda la palabra competencias, ¿no?, sino en cuanto a amor, en cuanto a solidaridad, porque en realidad el mundo no necesita más petróleo, no necesita más, ¿no?, lo que necesita es menos odio, menos ambición, menos codicia. Y más amor. Y más amor y transformar nuestra conciencia, justamente gracias a ese amor. Y recordemos que también esos sentimientos, esa alimentación del amor nunca termina. Tengamos la idea que tengamos, siempre conservemos este sentimiento tan maravilloso como es el amor a nivel personal, a nivel familiar, y a todas las personas que podamos, siempre brindémosles una cordial sonrisa. Estuvimos con el doctor Lenin Gordillo, decano del Colegio Regional de Psicólogos del Perú, y juntos le decimos: ¡alto a la violencia y sí a la paz!